Al fin llegó diciembre. Las posadas, las celebraciones, los regalos, el intercambio. Sí, este ha sido un año muy difícil. Sí, fue un año marcado por la pandemia. Sí, fue un año trágico en muchos sentidos. Pero estamos aquí. Mientras yo puedo grabar y tú puedes escuchar. Ese solo hecho nos vuelve personas verdaderamente privilegiadas y nos da un motivo muy grande por el que agradecer. ¿Te gustaría saber qué tengo preparado para ti en este episodio especial de Fiestas Decembrinas? Entonces, quédate a escuchar Secreto Profesional. Bienvenidos a Secreto Profesional, el podcast de divulgación jurídica sin complicaciones, donde los abogados comparten su conocimiento y sus experiencias hablando claro, sin poses y con el lenguaje más sencillo posible. Con ustedes, Gibran Miguel. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gibran Miguel, anfitrión de Secreto Profesional, el podcast de derecho y divulgación jurídica sin complicaciones. Encuéntrame en Twitter como Gibran Miguel y sígueme para conocer más de mi labor como abogado de empresas y formador de abogados. Ya lo sabes, este podcast llega a ti gracias al patrocinio de Ancod Abogados, una firma especializada en litigio administrativo, comercial y amparo, a quien puedes contactar en su página www.ancod.mx. Y el episodio llega a ti también con el ánimo de que celebremos este fin de año. Un fin de año que ha sido sumamente difícil para todos, pero al mismo tiempo, y precisamente por lo mismo, también muy enriquecedor. Antes de que continuemos con el desarrollo de este capítulo, quisiera que nos detuviéramos a hacernos una pregunta muy sencilla. Si yo te dijera que tienes la posibilidad de borrar todo, absolutamente todo este año 2020, eliminarlo de tu vida, como si pudieras sacar unas tijeras y cortar desde el último minuto del 31 de diciembre de 2019 hasta el último minuto del 31 de diciembre de 2020 y luego juntar los extremos, ¿lo harías? ¿Estarías dispuesto a perder todo este año si es que eso implicara también perder las cosas buenas que 2020 trajo? Te apuesto a que no. Porque te apuesto también que a pesar de todas las vicisitudes que se nos presentaron en 2020, este también fue un año que trajo muchas cosas muy buenas. A mí en lo personal, me trajo la posibilidad, la oportunidad de platicar contigo. A mí 2020 me trajo este espacio de expresión y de comunicación para hablar de un tema que a mí me resulta apasionante y que creo además que es de mucho interés. Creo que si hacemos esta reflexión, podremos convencernos de que después de todo, 2020 no ha sido un año tan malo. Así que dejemos de hablar de estos temas. Vamos a meternos a lo que te tengo preparado el día de hoy. Sí, ya es diciembre, ya estamos casi todos de vacaciones, o por lo menos el ritmo de trabajo está descendiendo, ya todo el mundo está pensando en las posadas, en las fiestas, y bueno, pues creo que se me haría un poco artificial ponerme a hablar de algún tema de derecho contigo, o traerte a algún invitado para que hablara de algún tema muy sesudo, muy complicado. Vamos a relajarnos, vamos a disfrutar este cierre de año, estas últimas oportunidades que tenemos de estar con la familia y de pasar un tiempo agradable. Así que lo que te tengo el día de hoy es una compilación que vas a poder aprovechar durante estos últimos días de 2020. Una compilación de los libros, de las películas, de las series de televisión que todos mis invitados me recomendaron desde el capítulo 1 de Secreto Profesional. Así que, ¡vamos allá! El primero de ellos fue Alejandro González Alburquerque, nuestro primer invitado que
llegó a Secreto Profesional para hablar de insolvencia de las empresas, precisamente un tema de suma importancia a causa de la pandemia que enfrentamos. Él nos recomendó un libro de este afamado escritor israelí Yuval Noah Harari, Sapiens, A Brief History of Humankind. En español está traducido como De animales a dioses, y tal y como lo comentábamos en aquel capítulo, creo que es un must para saber un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos como humanidad. En las notas de este programa, en la descripción, te estoy incluyendo los links a donde puedes conseguir este libro, ya sea en formato electrónico o en formato impreso, como tú prefieras leerlo. El chiste es que lo busques, que lo leas y que aproveches estos últimos 15 días para disfrutar de una lectura tan maravillosa y tan enriquecedora como esta. Segunda recomendación, Gerardo Carrasco vino a Secreto Profesional a hablar de litigio estratégico. Y él nos recomendó varios libros, pero porque hizo trampa. Él en realidad lo que hizo al principio fue recordar todos los libros que yo le dejé leer cuando él fue alumno mío. Y bueno, pues así como se los recomendé a mis alumnos y se los hice leer, también te los recomiendo a ti. Fouché, de Stefan Zweig, la biografía de uno de los miembros más cercanos del gabinete del gobierno de Napoleón, pero así como era uno de sus hombres más cercanos, también era uno de sus más acérrimos enemigos. También nos recomendó El país de las sombras largas de Hans Resch, que nos permite ver cómo es la vida de los inuit, mal llamados esquimales, y cómo fue el choque, el encuentro tan difícil entre la cultura occidental y su propia cultura. La paloma de Patrick Süskind, El proceso de Franz Kafka, todos estos libros con un altísimo contenido sociológico que fue precisamente por lo que se los dejé leer a mis alumnos. Pero uno de los libros que sí nos recomendó de su propio acervo fue Cómo mueren las democracias, de Stephen Levitsky. En este libro, el autor aborda cuáles son los pilares que sustentan una democracia, cómo rescatar a las democracias que están en peligro. Un libro, sin duda, de muy merecida lectura en los tiempos actuales, por lo menos en nuestro país. Tercera recomendación, Luis Enrique Díaz Mirón Salcedo. Él vino a Secreto Profesional a hablarnos sobre trabajadores, patrones y cómo sustentar a la empresa comunidad económica en tiempos de COVID. Él nos recomendó una serie de Netflix. De esa, pues obviamente no te pongo los enlaces porque la puedes buscar directamente en tu servidor. The Last Dance, una serie que trata de la biografía de este ícono del deporte, del baloncesto, Michael Jordan. Una forma además también de conocer el mindset de un deportista de alto rendimiento como es él, pero además también la vena jurídica se manifiesta en esta serie porque te permite también ver un poco qué tipo de contratos son los que mueven, los que ponen al deporte en movimiento. Cuarta recomendación. Esta proviene de Jesús Melgar, quien estuvo en Secreto Profesional para hablar de Caso Fortuito, y él nos recomendó 2 libros, los 2 sumamente valiosos. El primero de ellos es de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Un libro de obligada lectura si lo que queremos es preguntarnos y respondernos cómo sortear la adversidad y cómo encaminar el sufrimiento hacia nuestro favor. El segundo libro que recomendó Jesús fue Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Ya hablé de él en el capítulo 14 de Secreto Profesional cuando le dirigí un mensaje especial a mis alumnos de nuevo ingreso. Así que, si quieres darte una idea un poquito más clara de este segundo libro, ve hacia el capítulo 14, porque hago una muy buena paráfrasis de por lo menos los 3 primeros hábitos de este libro.
Quinta recomendación, Arturo Carbia Fonseca estuvo en Secreto Profesional para hablar de contratación electrónica y él también nos recomendó una serie de Netflix. La puedes encontrar como El Juicio o en su título original The Trial en inglés, y habla justamente esta serie, una serie muy corta, muy al estilo del Gambito de la Dama, de unos solo 7 u 8 capítulos, que aborda cómo es conformar un proceso judicial, pero además el estrés que trae consigo el ser abogado. Sí, no es fácil ser abogado. Y quizá te puedas dar una idea un poquito más cercana si ves esta serie de Netflix. Sexta recomendación, Agustín de Pavía Frías estuvo como invitado en este podcast para hablarnos de la importancia del CONAPRED y de la importancia de ser conscientes de los momentos en los que podemos discriminar a quienes son distintos a nosotros. Y él nos recomendó un auténtico clásico, un verdadero libro grande entre los grandes, de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz. Y él nos recomendó este libro porque muestra la manera en cómo el mundo o la sociedad te condicionan para discriminar a quien es diferente a ti. Séptima recomendación. Daniel Aro estuvo en Secreto Profesional para hablarnos de medidas cautelares y él hizo una recomendación también valiosísima que hoy te comparto de nueva cuenta, de Taylor Caldwell, La columna de hierro, la historia de Marco Tulio Cicerón. Octava recomendación. Julia Zamora estuvo en Secreto Profesional para hablar de datos personales. Fue una entrevista sumamente interesante y su recomendación tiene mucho que ver con el tema del que nos habló. Ella recomendó la serie en Netflix Nada es privado, que aborda el tema de Cambridge Analytica y Facebook, del que seguramente tú ya tienes alguna noticia. Desde luego, Julia nos recomendó esta serie para darnos cuenta de la importancia de proteger nuestra información. Siguiente recomendación, y aquí van una recomendación doble porque nuestro noveno entrevistado en la historia de este podcast fue Diego Madrazo Labardini, pero a él lo tuvimos ya en 2 ocasiones, así que en este momento voy a juntar los libros que nos recomendó en los 2 episodios en los que lo entrevisté para que esto sea un poquito más ágil. En primer lugar, de Brian Stevenson, Just Mercy, o en su traducción al español, Cuestión de Justicia. Este libro habla de la historia de un abogado que renuncia al glamour de la profesión con tal de ayudar, de favorecer a las personas menos favorecidas y más necesitadas de justicia. Pero en la siguiente entrevista que tuvimos con él, cuando habló sobre el sistema penitenciario, nos hizo una recomendación sumamente interesante. El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. Un libro que habla sobre el exilio de Trotsky en México y cómo su asesino material fue víctima de un adoctrinamiento por parte del régimen de Stalin que lo llevó a cometer este crimen. Décima recomendación, a cargo de Arturo Ramos Sobarzo, que estuvo en Secreto Profesional para hablarnos de la importancia del Instituto Nacional Electoral. Él habló de un libro de George Friedman que se titula Los próximos 100 años, un libro en el que este politólogo se pregunta cómo serán los próximos 100 años en el entorno geopolítico mundial. Y al responderse esa pregunta, nos dice que países como Polonia, Turquía e incluso México podrán ser potencias que rivalizarán
contra las actuales hegemonías de las primeras décadas del siglo XXI. Cuestión difícil de creer, pero sumamente interesante, ¿no es así? Recomendación número 11. El magistrado Carlos Soto Morales nos habló en Secreto Profesional sobre justicia ciudadana y él nos recomendó una película titulada Amistad, que aborda el tema de la esclavitud en el siglo XIX de los Estados Unidos de América. Concretamente, sobre el trayecto de un abogado que defiende a un hombre que fue traído desde África hasta el continente americano como esclavo. Recomendación número 12. Luigi Giordano. Él ha sido hasta ahora el único invitado no abogado de Secreto Profesional y estuvo aquí para hablarnos de la importancia de contar con asesoría legal para tu empresa. Él nos hizo 3 recomendaciones muy interesantes. En primer lugar, The Last Lecture de Randy Pausch, así como Make Your Bed o Tiende tu cama de William McRaven. Se trata de 2 libros que surgieron de la fabulosa costumbre que tienen las universidades en Estados Unidos de invitar a grandes personalidades para dar el discurso de cierre ante sus egresados cada año. Cada uno de estos 2 libros te ayudan a entender cómo debes, a través de pequeños pasos, a través de pequeños hábitos, ir redirigiendo tu vida hacia donde realmente quieres dirigirla. Y su tercera recomendación fue de Douglas Adams, La guía del autoestopista galáctico, una novela de ciencia ficción muy, muy, muy cargada de ese humor británico tan ocultamente ácido que los caracteriza. Y finalmente, la recomendación número 13, el último entrevistado que tuvimos en Secreto Profesional durante 2020 fue de Enrique Hernández, y él nos hace una doble recomendación. Por un lado, una película, 7 años. En ella se aborda cómo es una mediación, el tema del que él nos habló, la mediación como parte de los medios alternativos de solución de conflictos. Esta película también aborda el tema de cómo solucionar un conflicto sin la necesidad de irte al litigio. Y por otro lado, Historia de matrimonio, que aborda exactamente el tema contrario. ¿Qué pasa cuando el diálogo? ¿Qué pasa cuando la mediación fracasan? ¿Qué pasa cuando no te queda de otra más que irte al litigio? Y bueno, pues hasta aquí las recomendaciones bibliográficas, pero también cinematográficas que he ido recopilando a lo largo de este 2020 en Secreto Profesional. Dime si esto te resulta interesante y te resulta útil para que entonces en diciembre de 2021 podamos repetir el ejercicio y te pueda compartir todos los libros, todas las películas que todos los invitados del podcast me vayan haciendo a lo largo de sus entrevistas. Desde luego, en las notas del programa te estoy poniendo los links para que adquieras todos los libros, para que los compres, para que los consultes, para que los leas, para que los tengas, para que los compartas, para que tengas un tema de conversación en tu próxima cena de Navidad. Y bueno, pues no le pegues al micrófono, porque esto ha sido todo por hoy. Gracias a nuestro patrocinador, ANCOD Abogados, una firma especializada en litigio administrativo, comercial y amparo, a quien puedes consultar en su página www.ancod.mx, pero sobre todo gracias a ti, que me escuchas, que te suscribes, que dejas tu reseña de 5 estrellas y tus comentarios en Spotify, en Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, YouTube, TuneIn, Libsyn, donde quieras, en iVoox, o si lo prefieres, puedes escuchar también cada episodio en mi blog personal, gibranmiguel.com/secreto profesional. A mí en lo personal me encuentras en Twitter como Gibran Miguel, y ahí puedes seguirme para conocer un poco más de mi labor como abogado de empresas y formador de abogados. Si consideras que este capítulo o que los libros que te acabo de recomendar puede servir a alguien que conozcas,
comparte este podcast para que el conocimiento del derecho y para que el hábito de la lectura llegue cada vez a más personas. Nos escuchamos en el próximo episodio para compartir otro secreto profesional. Y mientras tanto, guarda sana distancia, usa cubrebocas, lávate las manos. La salud colectiva es mucho más importante que una posada. Hasta entonces.